Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, al cual he titulado Dios hermosea nuestro rostro. Y esa es una gran realidad, es una gran verdad que Dios hermosea nuestro rostro. Se ha dicho durante mucho tiempo que no podemos controlar la belleza de nuestra cara, pero sí podemos controlar mucho la expresión de nuestra cara. Y bueno, nosotros podemos saber muchísimas cosas de una persona al solamente mirar sus ojos y su rostro. Muchas ocasiones decimos, deberías haber visto la expresión de su cara. Y bueno, hay un dicho latino que dice, la cara es el índice de la mente. ¿Quieres saber más o menos cómo es una persona? Pues mírale la faz, el rostro. Y también es verdad que los ojos son la ventana del alma o al alma. Cuando de verdad queremos que alguien nos escuche y nos crea, le decimos, mírame a los ojos, ¿verdad? Esa es una de las mejores expresiones que podemos tener para ver si esa persona pues está siendo fidedigna, está diciendo verdad, o si rehúsa mirarnos a los ojos, pues es porque de alguna manera tiene algo que ocultar, algo que esconder. Y en ese sentido, bueno, pues como que no quiere entablar esa condición de mirar a los ojos. Y la Biblia en particular, pues dice mucho sobre caras y ojos para efecto de ir viendo y conociendo a las personas y aún más a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a continuar estudiando el Salmo número 104 del versículo 19 al 30 el día de hoy y vamos a ver cómo nos describe la palabra de Dios esta situación. Y dice la palabra, seguimos en ese salmo de adoración, de alabanza, como lo leíamos el día de ayer, pero bueno, dice la palabra de Dios, Salmo 104 del versículo 19 en adelante, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Nosotros, a través de este salmo, podemos comprender que hay un hambre espiritual de nuestros corazones que solo puede ser satisfecha por Dios, esa hambre, y puede ser satisfecha a través de su palabra, puede ser satisfecha a través de la relación personal que vivimos con nuestro Dios Todopoderoso. Los salmos en particular están llenos de un deseo de la relación con Dios, porque todo ser humano y todo ser viviente, como acabamos de leer, tenemos un gran deseo por relacionarnos con ese ente supremo, con ese Dios todopoderoso, así como de un deseo también de estar en la presencia misma de Dios. Aquí en este salmo, como vemos, se describe usando el lenguaje de las relaciones humanas, mirando a Dios y buscando su rostro. Todos ellos esperan de ti, dice el versículo del 27 al 30. Si escondes tu rostro, se aterran, se turban. Si enviaste a tu espíritu, pues son creados. Entonces vemos cómo esa relación que podemos tener con Dios es a través de el mirar, el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros lo hemos hecho, vemos cómo
hay una satisfacción, hay una llenura en nuestro ser que vale la pena comentar. ¿Ah? Cuando tenemos esa relación personal con Dios, pues Dios viene con su Espíritu Santo, se deja mirar por nosotros a través de nuestros ojos espirituales y llena nuestra existencia. El salmista en este momento está haciendo un contraste entre la satisfacción que viene de buscar el rostro de Dios y lo contrasta con el terror cuando Él esconde su rostro de nosotros. Miren, el pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. El pecado nos impide propiamente ver la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ya no pudieron mirar a Dios a los ojos. De hecho, si recordamos correctamente, se escondieron de Él. Y obvio, hubo una consecuencia catastrófica para la vida de todo ser humano. Fueron expulsados de la presencia misma de Dios. Allí es como se nos muestra cuando Dios esconde su rostro de ellos, y obvio es que ellos se llenan de un gran terror. No del temor reverente que venían experimentando al tener esa relación, al poder entablar esa plática, esa relación personal cara a cara con Dios, antes de la caída, antes del pecado. Recordemos que Dios se paseaba con ellos, Dios hablaba a sus vidas directamente, ¿no? Dios platicaba con ellos. Cuando viene la caída, cuando viene la desobediencia, cuando viene ese punto de rebeldía de parte de los seres humanos, de Adán y Eva, vemos cómo Dios establece una distancia y una gran barrera. Al momento de expulsarlos del huerto de Edén, del mismo paraíso, pues se sufren las consecuencias. Y esto pues viene hasta nuestros días y seguirá así hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo esto termine. ¿Ah? Y es esa la consecuencia que se está pagando hasta el día de hoy. Pero fíjense bien, cuando podemos mirar a Dios a la cara, ocurre todo lo contrario. Dice el versículo 27, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les dé su alimento. Tú y yo estamos esperando, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida la provisión que viene de parte de Dios. Esperamos que Él nos dé lo que necesitamos, nuestro alimento. Y ahora tú y yo hemos reconocido que todo proviene de la mano de Dios. Él es el que nos suministra propiamente de todas nuestras necesidades. Entonces tú y yo también estamos esperando a que a su tiempo, al tiempo de Dios, nos dé nuestro alimento, y no nada más el físico, sino ahora también el espiritual. Y dice el salmista, tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Y es exactamente lo que tú y yo experimentamos cuando Dios pues mira en nuestra condición delante de Él, cuando podemos mirarlo cara a cara. Y Él abre su mano para bendecirnos, para colmarnos de bendición. Y esto no solo es verdad en el caso de la comida física, como les digo, que parece correctamente describir aquí el salmista. También lo es respecto a la comida espiritual que Dios nos da. Hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel a todos y cada uno de nosotros. Él sigue hablando a nuestra vida a través de su bendita palabra, a través de lo que estamos estudiando día a día, a través de los devocionales, de esa relación personal que establecemos cuando nos disponemos, ¿verdad? Cuando nos ponemos de acuerdo para hablar de ese Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios que cuando están puestos 2 o 3 de acuerdo en su nombre, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí, para la gloria de Dios y gracias a Él, pues somos más de 2 o 3, ¿verdad? Le damos gracias al Eterno, porque pues nos mantiene en esta unidad, en esta coinonía, en esta hermandad, buscando su rostro y siendo día a día satisfechos por el poder de su provisión, de su amor,
de su misericordia. Es por eso que hoy le podemos dar gracias a Dios, porque cuando lo miramos, cuando buscamos su rostro, cuando nos acercamos al trono de la gracia, pues Dios en su infinito amor y misericordia abre su mano y nos colma de buenas cosas, de bendiciones, de amor, del Shekinah de su presencia, de su misma presencia, ¿verdad? Nos bendice a través de la unción de su Espíritu Santo y nos llena nuevamente nuestras copas. Él adereza mesa aún delante de nuestros angustiadores, nos colma de bienes y sacia nuestra vida. Amén. Él perdona nuestros pecados y hay que orar, mis amados hermanos, porque siempre estemos bien delante de Dios. Recuerden que aun cuando llegamos a cometer un pecado, ya no le vamos a llamar error. Error es cuando yo sumo 2 más 2 y digo de repente son 5. Eso es un error. Un error es el que podemos borrar con la goma del lápiz, ¿verdad? Con el borrador y podemos corregirlo. Pero cuando tú y yo pecamos, pues se le debe de llamar pecado al pecado. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, que Dios perdone nuestro pecado cuando hayamos cometido un agravio en su contra y que nunca esconda su rostro de nosotros, mis amados. Hay que estar orando porque esa misericordia llegue a nuestras vidas y que nos vaya alejando cada vez más del pecado, que tú y yo pues vayamos teniendo la gran bendición de ir reconociendo lo que a Dios no le agrada y que tengamos la disposición de evitar tener ese tipo de conductas o tomar ese tipo de acciones, pues para evitar nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios esconda su rostro de nosotros. Y no es porque Él quiera voltearse y no mirarnos, sino que desgraciadamente cuando pecamos, pues levantamos esos muros que nos impiden ver la gloria de Dios. O sea, que verdaderamente quienes evitamos ver el rostro de Dios por nuestros pecados somos nosotros. Que Dios nos perdone, que Dios nos libere, que Dios nos permita librar todas las tentaciones que podamos tener y que Dios nos permita salir adelante respecto a ese tipo de situaciones, mis amados. Esto nos lleva a ver ahora pues nuestra condición entre nosotros como seres humanos, nuestras caras propiamente, ¿no? Y para ello pues vamos a estudiar la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3 del versículo 7 al 18. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque pues precisamente tenemos que comprender el porqué del título de que Dios hermosea nuestros rostros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 3, capítulo 7, en adelante, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, de morir, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Recuerden lo que estuvimos hablando el día de ayer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, pues mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahí está la hermosura de nuestro rostro ahora. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿verdad? De modo que ahora la presencia de Dios en nuestras vidas, mis amados, hermosea nuestro rostro, porque ahora reflejamos el carácter de Jesucristo, porque ahora reflejamos el amor de Dios, reflejamos la paz y el gozo que Dios trae a nuestras vidas, y eso hermosea verdaderamente nuestro rostro. ¿Qué importa que haya arrugas? ¿Qué importa que haya manchas de repente, ¿verdad? Por la edad. ¿Qué importa que haya canas, que haya calvicie? Si eso un día tiene que terminar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros permitimos, a través de nuestras acciones, a través de esa relación personal con Dios, que la transformación que Dios está trayendo a nuestras vidas sea tan evidente que la gente nos mire con la gracia de Jesucristo? Que las personas a nuestro alrededor puedan ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso. Y eso es lo que va a permanecer. El carácter de Cristo en nosotros no va a ser, no va a perecer, no va a morir, sino todo lo contrario. De hecho, imagínense que la palabra de Dios nos enseña que a la verdad el hombre exterior, el cuerpo físico que tú y yo vemos, dice, a la verdad va envejeciendo, va decayendo. Dice, más el hombre interior, lo que verdaderamente trasciende, nuestro espíritu se va fortaleciendo día a día. En otras palabras, físicamente tú y yo estamos muriendo. Cada día que pasa en nuestra vida es un día menos y es un día más cercano al día de nuestra muerte física. Pero a la verdad, mis amados hermanos, cada día que pasa en el que tú y yo estamos en la presencia de Dios, como en este momento, nuestro ser interior, nuestro espíritu, se está fortaleciendo cada vez más, al punto que cuando tú y yo tengamos que partir de este plano físico, lo que trasciende verdaderamente nuestro interior va a llegar fortalecido, porque estamos siendo transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, en esa gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, no en el área física, sino más bien en lo que no se ve, en su carácter, en su presencia, en su autoridad. Eso es lo que verdaderamente vale la pena ver en estos tiempos, mis amados hermanos. Entonces, un día tú y yo nos presentaremos delante de Dios más robustos que nunca. ¿Ah? Vamos a presentarnos y el Señor dice que somos como esos árboles plantados junto a un río, que son robustos, fuertes, dice, y que su hoja es perenne, que siempre está verde. Así es como tú y yo nos vamos a presentar algún día delante de la presencia de Dios. Y el rostro que el Señor está transformando también está siendo hermoseado por la pura presencia de Dios en nuestras vidas, por su misericordia, por su gracia. Amén. Bueno, pues fíjense bien. Esto que acabamos de leer en este pasaje bíblico es para que nosotros veamos, y se supone que nuestros rostros pues brillan más aún que la misma cara de Moisés. El día en que Dios entregó las tablas a Moisés, su rostro, dice la palabra de Dios, que fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés. Pero aún esa gloria se estaba ya extinguiendo.
Ahora, ¿verdad? Vemos cómo el ministerio de la antigua alianza, del pacto antiguo, pues era bueno en sí mismo. De hecho, dice la palabra de Dios que vino grabado con letras en piedra y también vino con gloria. Véanlo ahí en el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios capítulo 3. Entonces vemos cómo Moisés había visto el rostro de Dios y como resultado su cara deslumbraba. Y lo podemos ver en Éxodo 34:29 en adelante. Ya lo hemos estado estudiando. Entonces Moisés tiene la necesidad de taparse la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Eso lo vemos ahí en el versículo 13 de 2 de Corintios 3. Entonces, aunque el ministerio de la antigua alianza, del antiguo pacto, era bueno y fue bueno, acabó y llegó al punto de causar muerte. Recuerden lo que ayer declaramos, que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, el ministerio de la antigua alianza, del antiguo pacto, que era la ley tal cual, pues causaba la muerte. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir a cabalidad, completamente, íntegramente, toda la ley de lo que Dios había dado por la mano de Moisés. ¿Ah? Pero ahora nosotros mismos, fíjense bien, que tenemos que reconocer que no somos capaces, ninguno de los que posamos nuestro pie en la tierra, ningún ser humano, excepto nuestro Señor Jesucristo, claro está, somos capaces de guardar los mandamientos de Dios. Por un lado caemos o por otro lado. Tratamos de cumplir una cosa y por el otro lado estamos errando. Pecamos, mis amados hermanos. Y recordemos lo que Romanos 6:23 nos dice, que la paga del pecado es muerte. Uh-huh. Y se hace un contraste en ese mismo versículo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso un contraste increíble, grandísimo. El pecado nos lleva a la muerte, pero la gracia, la dádiva, ese regalo, ese don, ese favor inmerecido que el mérito de nuestro Señor Jesucristo nos otorga, es vida eterna. Entonces, vemos ese contraste muy tremendo. Y Pablo continúa el contraste con el ministerio del antiguo pacto, con el ministerio del Espíritu Santo que hablábamos ayer, que viene a ser tu paracletos, tu ayuda, tu consolador, el que te levanta. Miren, el ministerio del antiguo pacto, o sea, de la ley, era bueno en sí mismo. Lo podemos ver ahí en el versículo 7 de 2 Corintios 3. Pero el ministerio del Espíritu Santo es aún mucho más glorioso y duradero. Es eterno. Lo podemos ver de los versículos 9 al 11, ahí lo dice. Entonces, el ministerio de la antigua alianza o del antiguo pacto, pues conllevó que Moisés se pusiera un velo. Y los velos, pues, ¿qué es lo que provocan? Que la gente pueda ver lo que está detrás del velo. Es una cortina propiamente. Pablo dice que aún hoy en día la gente no entiende o no comprende verdaderamente, pues dice en el versículo 14, la mente de ellos se embotó. El velo solamente es quitado cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien toma la decisión de declarar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esto lo trae al nuevo nacimiento. El Señor nos ha sacado ahora de ese reino de las tinieblas en el que tú y yo estábamos, con esos velos puestos, ¿verdad? Con esa condición de tinieblas, de oscuridad, de pecado, y nos ha traído a su reino de luz admirable. Y ahora nos ha quitado el velo. Y ahora tú y yo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Ah? Entonces, ciertamente, fíjense bien, quiero comentarles que fue de alguna manera mi experiencia.
Yo había escuchado la lectura de la Biblia. De hecho, a la edad de más o menos 18 años yo leí la Biblia completa, pero tenía yo ese velo que me impedía ver la gloria de Dios. En algunas ocasiones llegué a escuchar algunos temas sobre la fe cristiana, pero con sinceridad yo no comprendía de qué estaba hablando la gente. No tenía ningún sentido para mi vida. De hecho, cuando me preguntaban, qué te pareció leer la Biblia? ¿Qué me puedes decir de ella? Con toda honestidad yo respondía que para mí en esos tiempos, sin haber nacido de nuevo, sin la luz del Espíritu Santo, para mí la Biblia solamente era un libro de referencia e histórico. Porque, pues, o sea, para mí era la historia de un pueblo judío, de un pueblo que a la verdad, pues, ni conocía, ni venía al caso para mi vida. Y era un libro de referencia porque, pues, nos dan algunos datos técnicos de referencia, de conversión, de qué tipo de moneda usaban, de las conversiones de pesos, de medidas. Y para mí se quedó en ese sentido durante mucho tiempo. Prácticamente 18 años más tuve que pasar después de haber leído por primera vez la Biblia para volver a leerla ya a la edad de 36 años, pero con la guianza del Espíritu Santo, con la luz que el Espíritu Santo trae ahora a nuestras vidas. Y si ahora me preguntan qué es la Biblia para mí, mis amados hermanos, pues simplemente es Dios hablando a mi vida. Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, fíjense, en aquellos tiempos no tenía ningún sentido para mí la palabra de Dios, porque mis ojos espirituales estaban cegados. Había un velo, una cortina muy pesada por mi pecado, por mi condición de muerte espiritual. Estaba yo muerto en mis delitos y pecados, así como lo estuviste tú. Pero en cuanto me volví al Señor, en cuanto Dios tuvo misericordia de mí, allá el día 16 de septiembre del 2004, mis amados hermanos, quiero decirles que en ese preciso instante fue como si el velo hubiera sido removido, se hubiera caído como escamas de mis ojos. Ese día que yo entregué mi vida al Señor y que tomé la decisión de seguirlo, fue cuando se cayó ese velo, se abrieron mis ojos espirituales y ahora podía ver y comprender mucho de la palabra de Dios. Y me dio hambre. Experimenté el nuevo nacimiento, como tú lo experimentaste el día que decidiste seguir a Cristo. Y de esa manera, mis amados hermanos, vemos cómo ahora tú y yo tenemos hambre de la palabra de Dios. Tenemos el deseo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora vemos las cosas de una manera diferente. Dios ha quitado esa escama, ese velo, ha abierto nuestros ojos. Y ahora el Señor está hermoseando nuestros rostros, porque estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y el Señor nos está llevando de victoria en victoria. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? La verdad es que nosotros debemos ser las personas más alegres de este mundo, mis amados. Debemos ser las personas que verdaderamente disfrutemos de la paz y el gozo que solamente Dios puede traer en nuestras vidas al comprender todo esto. Somos salvos por gracia. El Señor Jesucristo ganó un mérito especial y ahora nos ha sido dado. Y esto nos tiene que dar regocijo en nuestras vidas. Debemos sentirnos más que bienaventurados, doblemente dichosos, mis amados. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos creó, sino que ahora Dios nos escogió, y no solo nos escogió, sino que también nos redimió, pagó para que volviéramos a ser de su propiedad. Ahora tú y yo somos doblemente de la propiedad de Dios. Le pertenecemos por doble acción. Primero le pertenecemos por creación y la segunda es que le pertenecemos porque nos compró a precio de sangre. La gloria sea para el Señor. Y eso tiene que traer
gozo a nuestra existencia. Y tenemos que verdaderamente ponderar, darle el valor adecuado a las circunstancias que vivimos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, necesidad, escasez. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? La gloria sea para Él. Bueno, Pablo prosigue escribiendo algo absolutamente sorprendente. Ahí entra el versículo 17 y 18. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy tú y yo podemos con libertad alzar nuestras manos para bendecir a ese Dios todopoderoso. Podemos levantar nuestra voz para exaltar su nombre. Podemos verdaderamente permitir que el Espíritu Santo de Dios nos invada y tengamos expresiones del índole que cada quien podemos expresar: nuestra gratitud, nuestro enamoramiento, la pasión que ahora Dios ha despertado en nuestras vidas por Él. Somos libres, mis amados hermanos. Y yo creo que es algo de lo más valioso que puede tener un ser humano después de la vida. Aquí en la tierra, obviamente hablando. ¿Qué es lo más valioso que podemos tener? La libertad. Yo creo que alguien que nos pudiera dar una enseñanza muy clara acerca de la libertad es una persona que por alguna razón o circunstancia ha tenido que permanecer presa. Pero yo creo que en estos tiempos tú y yo tenemos algo que decir acerca de la libertad. ¿Cómo te has sentido en estos últimos meses? Ya prácticamente más de un año, en donde tuvimos que estar aislados, presos prácticamente en nuestro propio hogar, en donde no podíamos salir libremente, no podemos convivir libremente, todavía tenemos la necesidad de resguardarnos y sentimos agobio, sentimos angustia, sentimos desesperación. Ahora imagínense cuando una persona verdaderamente está presa en una cárcel. Yo creo que es cuando más podemos valorar la libertad que tenemos tú y yo. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu del Señor está sobre ti, está en ti, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, dice el apóstol Pablo, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios. Y por eso somos hermosos, mis amados hermanos. Por eso ahora no nos importa la condición física. ¿Qué importa eso? Si eso un día va a tener que desaparecer. Ahora reflejamos el carácter de Cristo. Como un espejo reflejamos la gloria de Dios. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria cada día por la acción del Señor, por la gracia de Jesucristo, que es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Amén. Bueno, pues toda la Trinidad se involucra en estos dos versículos, en el versículo 17 y 18, para aquellos que todavía dudan acerca de la Trinidad de Dios, de ese Dios triuno. Bueno, toda la Trinidad se involucra y la gloria de Dios se ve en la cara de Jesús, nuestro Señor. Y Jesús y el Espíritu Santo están tan íntimamente conectados que Pablo puede escribir: el Señor es el Espíritu. Jesucristo es mismo el Espíritu. El Señor dice que es el Espíritu, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo mismo. Y eso lo podemos leer en Hechos 16:7. Me voy a permitir leerles para Hechos 16, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ese era el Espíritu de Jesús, el que impidió que Pablo y Silas pudieran avanzar a un área que el Espíritu, que es mismo nuestro Señor Jesucristo, no quería que fuese. Entonces, mis amados hermanos,
el Espíritu del Señor trae la libertad radical a nuestras vidas, la libertad del legalismo, la libertad de la religiosidad, la libertad de la culpa, la libertad de la vergüenza, la libertad de la condenación, la libertad del odio, la libertad del rechazo hacia uno mismo. Y en cada una de las cosas que he declarado en este momento, muchos de nosotros la hemos experimentado. ¿Cuántas veces tú antes de venir a Cristo tenías un rechazo por ti mismo? Había habido rechazo desde el vientre de tu madre a lo mejor. Habías experimentado eso que de alguna manera la sociedad misma te hacía a un lado. Te sentías menospreciado, te sentías en una condición de que prácticamente no valías para la sociedad. Pero en Cristo, ahora en la libertad en la que el Señor nos ha traído, pues simplemente tenemos nosotros, ¿verdad?, la libertad hacia ese rechazo mismo. Mis amados, mucha gente ha sido muy marcada desde el vientre de su madre. ¿Cuántas personas pasan el tiempo, crecen, son adultos, llegan hasta la vejez y nunca se pudieron sacudir del sentimiento de rechazo? Porque a lo mejor fue un embarazo no deseado, porque a lo mejor desde cuando estaba en el vientre de su mamá, esa persona fue rechazado, no lo quería. El padre a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Mira, hazte bolas. Y un bebé en el vientre escucha, un bebé en el vientre siente, percibe perfectamente bien la situación. Y muchos de nosotros hemos reaccionado desde esa condición. Pero ahora, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, el Señor saca a flote eso en un momento que nos hace sufrir, que nos duele el saber que posiblemente fuimos rechazados desde el vientre de nuestra mamá, pero que al mismo tiempo Dios trae la bendición de su gloria y trae la libertad, trae la condición de perdonar genuinamente ese rechazo y ahora sentirnos aceptos en el amado. Y empieza una transformación. Yo no sé si ustedes han conocido a una persona o a lo mejor ustedes mismos, alguien de aquí pudo haber experimentado durante mucho tiempo amargura en su corazón y no sabía ni por qué. ¿Cuántas veces tú has reaccionado a situaciones de amargura, de ira, de enojo constante y no sabes ni por qué reaccionas así? Que no te pueden decir ni mi alma porque ya quieres casa aparte y no sabes por qué. Bueno, mucho de eso está porque desde posiblemente el vientre de tu mamá fuiste rechazado. O ya cuando naciste y empezaste a crecer, hubo rechazo. Pues mi amada hermana, si eso le pasa, hermana Luz María, si usted a veces siente eso, hoy en el nombre de Jesús esta palabra de Dios es para usted. No vuelva a sentirse rechazada porque Dios la ha aceptado en Cristo Jesús. Porque ahora el Espíritu de Dios está sobre usted y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Usted en el nombre de Jesús rompa con esa estructura que el enemigo ha puesto en su vida por ese rechazo que sintió cuando fue bebé o cuando estaba en el vientre de su mamá. Hoy usted tiene que vivir la libertad y gracias por la valentía de poder expresarlo en este momento, porque me da la oportunidad de decirle a todos los demás que esto es lo que Dios quiere de estos devocionales, que nosotros vayamos captando las cosas. Y a lo mejor a mi hermana Luz María en este momento le duele, a lo mejor en este momento ella está derramada en lágrimas porque viene una situación en donde el Espíritu de Dios va a trabajar sobre su vida. Pero ese dolor, esa condición que está posiblemente experimentando mi hermana, la va a traer a libertad y la va a traer a sanidad. De aquí en adelante ella no tiene por qué seguir poniendo una condición equivocada. Y efectivamente, como dice mi hermano Miguel Ángel, somos una familia en Cristo, mis amados hermanos. Y
para eso estamos, ¿verdad? Para que nosotros le podamos decir a nuestra hermana, hermana, le amamos en el Señor. Y efectivamente, eso la tiene que traer a dejarse atrás ese tipo de sentimientos, ¿ok? Bueno, pues la libertad del poder del pecado, la libertad del egoísmo, la libertad de la manipulación, la libertad del control también ha llegado a nuestras vidas. Hoy el pecado ya no tiene poder sobre nuestra existencia. Hemos sido liberados. Hoy el egoísmo ya no tiene poder en nuestra existencia, mis amados. Tú y yo antes nos manejábamos en un egocentrismo. Todo queríamos que girara alrededor de nuestra vida. Hoy, para la gloria de Dios, el Señor nos ha hermoseado al hacernos cristocéntricos. Ahora giramos en pos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestro universo. Y ahora nosotros giramos alrededor de Él. Gloria sea para el Señor. Dice mi hermana Luz María, sí lo sé, y por eso estoy luchando por vencer esto que estoy viviendo. Pues hoy quiero decirle, mi amada hermana, que Dios ya le dio la victoria. Usted ya no tiene por qué seguir luchando. Crea en la palabra de Dios. El Señor le está hermoseando de una manera sobrenatural su rostro, su misma condición, para que usted viva la libertad en Cristo. Todo eso tiene que quedar ya atrás. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso ya pasó, mi hermana. Déjelo en el pasado. No permita que el pasado siga siendo su lastre para que no pueda vivir correctamente su presente y lo peor, que usted no tenga futuro. En Cristo tenemos el futuro asegurado en su presencia. Amén. Bueno, fíjense bien. Entonces, el Señor también ha traído, el Espíritu de Dios también ha traído la libertad del miedo a la muerte. Hemos hablado mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido mantener un temor sobre nosotros respecto a la muerte. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Ya no tiene poder sobre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo la venció. Y ahora tú y yo tenemos vida y vida eterna. Amén. Ya no tenemos por qué tener el temor de la muerte como lo teníamos antes de venir a Cristo. Miren, ahora el Señor también nos ha dado la libertad, ¿verdad? De qué nos importa lo que puedan pensar los demás de nosotros. Nosotros somos libres. Lo que nos debe importar verdaderamente es qué piensa Dios de mí. Y esto nos lleva a estar libres. Porque ya no tenemos que estar luchando para caerle bien a los demás. No somos moneditas de oro. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos la gracia de Dios que nos reviste y que lleva a la gente que está a nuestro alrededor vernos con unos ojos diferentes, mis amados. Dios hermosea nuestro rostro, nuestra existencia misma. En definitiva, la libertad a la que Dios nos ha traído es esa libertad de no tener que compararnos con los demás. Dios nos está dando un sentido de identidad tan poderoso, tan fuerte, que ya no tenemos por qué compararnos con más nadie. Antes, ¿cómo luchábamos por querer ser como alguien? Hoy nos damos cuenta que Dios nos hizo únicos, singulares delante de Él, que no hay un ser humano repetido a mí y que yo tengo los atributos que Dios quiso darme y que esos dones, esos talentos, esos atributos es con lo que Dios me dotó y con eso yo voy a salir adelante y voy a ser feliz porque soy libre en Cristo. Antes tratábamos de ser como alguien. Ese alguien tiene sus propios dones, sus propios atributos, pero hasta ahí se queda. Yo vengo a ser una parte esencial en el rompecabezas
del gran plan de Dios. Y si yo no entro en el lugar que me corresponde porque quiero ser como otro, pues déjenme decirles que por eso lastimo a los demás. Ustedes han tratado de meter una pieza en un rompecabezas en donde no corresponde, que casi es idéntica, pero no es de allí, y la tratan de meter y la pieza se rompe, se despostilla, se lastima, pero también lastima a los de alrededor, a donde quería encajar a fuerza. Pero ¿qué pasa cuando esa pieza se coloca en el lugar correcto? Esa pieza, en el momento que se encuentra en el lugar correcto, embona perfectamente bien. Viene a formar parte de ese rompecabezas, lo completa y no lastima a los demás. Tú y yo no tenemos por qué compararnos con nadie. No queremos ser pieza diferente de lo que somos. Tú y yo tenemos que encajar correctamente, porque Cristo nos trae a la libertad en el Espíritu. Amén. Ahora, tú y yo somos libres para conocer, somos libres para amar, somos libres para servir voluntariamente a Dios. Ahora, somos libres para declararnos esclavos por amor a Cristo. Antes éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del pecado, aún involuntariamente, aún cuando tú y yo no queríamos estar en esa condición, la ley del pecado que operaba en nosotros nos llevaba a estar esclavizados al pecado. Pero la gloria sea para el Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Se rompe el poder del pecado sobre nuestras vidas. Cristo provocó, ¿verdad?, que nosotros fuésemos libres de la ley del pecado. Hay una ley mayor, que es la ley de la gracia de Dios. Y ahora estamos allí. Somos libres para usar nuestra vida, para usar nuestras energías, para amar a los demás. Ya no para odiar, ya no para menospreciar, ya no para airarnos, ya no para molestar. Ahora tú y yo podemos libremente usar toda nuestra vida, toda nuestra energía para amar a los demás. Para eso fuimos creados, mis amados. Y voy a declarar algo poderosísimo. Somos libres para ser nosotros mismos. Te lo voy a decir a ti directamente. Eres libre en el nombre de Jesús para ser tú mismo. Para ser tú, simplemente. Esa perfecta creación que Dios hizo. Y para que te veas como la niña de sus ojos. Ese sentido de identidad que Dios te da. Eres su amado, eres su príncipe, su princesa, eres la niña de sus ojos, eres su hijo. ¿Qué más puedes pedir para ser alguien en la vida? Ahora, tú y yo podemos acercarnos a Dios con confianza, con seguridad y confianza, hasta el mismo trono de su gracia. Hoy lo leímos en Efesios 3. ¿Quién está llevando la lectura del día? Hoy justamente leímos Efesios 3 y lee justamente el versículo 12, en quien tenemos acceso con seguridad y confianza para entrar al trono de la gracia. La gloria sea para el Señor. Ahora tú y yo no tenemos que ponernos un velo en la cara, no tenemos que ponernos máscaras. Somos libres. Al mirar el rostro de Jesús, mis amados, Él nos transforma a su semejanza. Y este cambio es gradual. No crean que va a ser de la noche a la mañana y punto. Es poco a poco. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que somos transformados de gloria en gloria. ¿Y por qué poco a poco? Porque a nosotros nos cuesta trabajo que cuando nos cae el 20 de algo, de una transformación que el Señor ha hecho, nos cuesta trabajo aceptarla y vivirla. Y por eso el Señor nos lleva de poquito en poquito, porque su gloria es lo más pesado que tiene Él. Y si nos dejara caer toda su gloria de un tiro, nosotros no aguantaríamos, pereceríamos. Por eso el Señor nos lleva de a poquito en poquito, ¿verdad? Entonces,
Cuando pasamos tiempo, fíjense, por ejemplo, con otra persona tendemos a parecernos a ella. Voy a llevar un poquito más de tiempo y perdónenme, pero vale la pena esto. Miren, hay un estudio muy curioso respecto a el mimetismo que se vive o que viven las personas que han sido adoptadas por una familia. Curiosamente, cuando una persona es adoptada de bebé o de niño, esa persona pues obviamente empieza a convivir con el padre y la madre de familia que lo adoptó. Curiosamente se ha demostrado que empiezan a adquirir sus rasgos. ¿Por qué? Porque la persona adoptada empieza a gesticular igual que la persona que le adoptó. Empieza a hacer los mismos gestos, trata de imitar. Y eso es algo que Dios proveyó para que quienes tuvieran la necesidad de ser adoptados pudieran irse pareciendo cada vez más y pudieran ser aceptados cada vez más en ese seno familiar que les adoptó, porque se parecen físicamente, empiezan a parecerse. Y es curioso, pero es verdad. Entonces, fíjense bien, cuando pasamos tiempo con otra persona, pues tendemos a parecernos a ella, a esa persona. Yo no sé si ustedes han visto matrimonios en donde tal pareciera que en vez de esposos parecen hermanos, pero es porque empezaron a adoptar gesticulaciones, miradas, gestos propiamente, el uno del otro. Y poco a poco el rostro va teniendo una transformación. Los músculos van empezando a tomar una estructura similar a la del otro. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, mucha gente mira a los famosos, a los grandes artistas, y reproduce sus maneras y hasta su apariencia. No sé si han visto por allí, ¿verdad? En Estados Unidos, en la ciudad de Memphis en particular, pues hay una cantidad increíble de Elvis Presley, ¿verdad? Gente que se empieza a dejar la patilla larga, que empieza a comprarse ropa y vestimenta similar a la de Elvis Presley, se empieza a dejar crecer el copetazo y se ponen una cantidad de gel o de alguna sustancia para que se les haga así el copete como lo usaba este hombre y empiezan a imitarlo. Y de repente vemos una cantidad increíble de personas que pudieran medio parecerse o parecerse mucho. Pero déjenme decirles que si tú y yo estamos cautivados por Jesús, por nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué tenemos que hacer? Si la gente en el mundo trata de imitar a sus ídolos, trata de parecerse a sus ídolos, si tú y yo estamos verdaderamente cautivados por Jesús, el Señor se encarga, no tú, de transformarte a su imagen. Es algo diferente. No es lo mismo que esas personas se compren atavíos, vestuarios, se dejen crecer las patillas, a lo mejor la barba, lo que tengan que dejarse crecer. Hay operaciones que se hacen ya estéticas en donde pues simplemente, exactamente, no vamos muy lejos, dice mi hermano Miguel Ángel. Aquí en México mucha gente quiere parecerse a Pedro Infante, a Cantinflas o a gente de esa naturaleza. Pero bueno, ellos tendrán que pagar por parecerse a su ídolo. Pero quiero decirte que tú y yo no tenemos que pagar un peso. No tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente vivir la experiencia de ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y cada vez nos parecemos más a Él. Ahora, hay algo bien importante que tengo que aclarar en este momento. Tú y yo no nos vamos a parecer físicamente a Él, porque en primera no vemos sus gesticulaciones, no vemos cómo fue su rostro físico, pero de donde sí podemos tomar una esencia marcada, pues simplemente es en su carácter, porque para eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para ver cómo era el carácter de Cristo, cómo respondía a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones. Ante la tempestad, Él no se ponía nervioso y China, ¿ahora qué voy a hacer? No, mis amados, daba una orden.
ante las circunstancias adversas que que pudiera haber visto, cuando simplemente tenían que alimentar a 5,000 personas, los apóstoles estaban preocupadísimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué tienen en las manos? Tranquilamente. Y empieza a hacer las cosas. Ese carácter es el que ahora está siendo imputado en nuestra condición. No es lo físico lo que nos interesa, es lo espiritual, lo esencial que no se puede mirar con estos ojos físicos. Pero quiero decirte que hoy yo quiero declarar para tu vida, en particular para ti, tómalo para ti. Quiero decirte que Dios me ha dado la bendición de poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo puedo ver la transformación que Dios está llevando en tu existencia. Yo puedo ver cómo te estás pareciendo cada día más a Jesucristo. Y es por eso que hoy yo le doy la gloria a Dios por tu vida. Es por eso que hoy le doy gracias a Dios por tu vida. Porque en ti, aun cuando a lo mejor no podemos tener una relación estrecha físicamente, puedo ver el carácter de Cristo cuando has sido perseverante, cuando has sido fiel, cuando buscas el rostro de Cristo día a día, cuando obedeces, cuando haces las cosas que el Señor te está mandando a hacer, cuando atiendes a estas santas convocaciones, que les vuelvo a repetir, no son hechas por mí, mis amados. Esta convocación, esta reunión que estamos teniendo, la orquestó nuestro Señor desde antes de la fundación de este tiempo. Él sabía que tú y yo y que todos nosotros nos íbamos a estar reuniendo perseverantemente en su nombre. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, por último, quiero decirles que vemos miles de caras cada día. Constantemente vemos gente. Las imágenes están por todos lados. Pero el Espíritu Santo de Dios nos revela la cara más importante de todas. Porque al pasar tiempo en la presencia del Señor, te haces más y más como Él. Eres transformado a su semejanza, con una gloria que va siempre en incremento, creciendo. La gloria de Dios cada día tú la estás experimentando más y más. Si ayer el Señor te dio una dosis de su gloria, pues hoy quiero decirte que el Señor ya aumentó esa dosis y mañana será mayor hasta el día en que veamos la gloria de Dios en todo su esplendor, cuando seamos llamados a su presencia. Y por eso el apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso el temor de la muerte ya no impera en nosotros. Por eso ahora tú y yo somos libres de esa condición. Porque ansiosamente esperamos el día en que veamos cara a cara a Dios, en que veamos toda su gloria manifestándose en plenitud. Su Shekinah completa, su presencia. Y hay que darle gracias a Dios. Gracias por el inmenso privilegio que ahora tú y yo tenemos de poder acercarnos a Él con libertad, con confianza. Hoy no nos basta más que decir, Señor, hoy invoco tu nombre. Gracias, Padre, porque has abierto el trono de tu gracia. Porque hoy puedo expresarte mi amor, puedo expresarte mi gratitud, puedo alabar tu nombre, puedo exaltarte, bendecirte, glorificarte. Porque puedo declarar mi condición que está en este momento. Puedo hacerte petición. Mis plegarias ahora las escuchas. Respondes a mi llamado. Porque hoy puedo entender esa bendición de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy el Señor está abriendo ese abanico de bendiciones, mis amados. Hay que darle gracias a Dios porque nosotros ahora
podemos mirar a Dios a la cara y reflejar su gloria en este mundo, mis amados. Solo hay que pedirle que todos los días de nuestra vida, en todo momento, nos ayude a fijar nuestra mirada en Él, nuestros ojos en Él, porque Él es el autor y consumador de la fe, porque Él es simple y sencillamente, mis amados hermanos, el blanco de nuestra fe. Y que eso nos lleve a cada día a parecernos más a Cristo, en carácter, en esencia, en amor, en perseverancia, en humildad, en mansedumbre. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.